Tenemos dos temas, las cuales sabemos que van a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. El primer tema que vamos a tratar es aborrecer a los padres. Vamos a hablar de este tema, vamos a desglosarlo, Lucas capítulo 14, versículo 26. Y el segundo tema que vamos a tratar es explicación de la parábola del mayordomo infiel. Usted no se puede perder cada uno de estos temas, así que le pedimos que lo comparta para que también otras personas se lleven esta enseñanza de esta tarde. Acompáñenos a buscar en el libro Brit Hadashah, Nuevo Testamento, libro de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Lucas, capítulo 14, versículo 26. Leemos: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué texto? Entonces tomamos este texto porque es uno de los textos que es muy mal interpretado. Se malinterpreta mucho el tema de que este texto dice aborrecer. Si alguno no aborrece a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, es un texto que, como le decía, es muy mal interpretado, principalmente por las personas que hablan y argumentan en contra de la Biblia, ya que dicen que la Biblia se contradice. Porque en una parte te manda a honrar a tus padres, a honrar a tu familia, cuidar a tu familia, dedicarte a tu familia principalmente. Y ahora aquí te está diciendo que si no aborreces a tu padre, a tu madre, a tu familia, a todos tus familiares y hasta tu propia vida, no puedes ser su discípulo. Es una declaración que si no se conoce a fondo qué el maestro estaba enseñando, podemos llegar a todas estas malas conclusiones que se han llegado. Algunas malas conclusiones que se han llegado es, de las personas que no están a favor de la Biblia, como le dije al principio, es que la Biblia se contradice. Hay contradicciones en la Biblia. Esa es una de las declaraciones que principalmente los que argumentan en contra de la Biblia, los que dicen que la Biblia se contradice, los que dicen que la Biblia se equivoca, toman este pasaje y dicen también que Yeshua o Jesús está enseñando algo en contra de la ética, en contra de la moral, en contra de los valores, ya que si lo entendemos, como dice el texto, aborrecer, si se está mandando, como literalmente se entiende, ¿verdad? O como literalmente lo han entendido, aborrecer a la familia, aborrecer al padre, aborrecer a la madre, es una declaración que está en contra de los valores de la sociedad, está en contra de la familia. El primer órgano fundamental de la sociedad y más importante órgano de la sociedad, la familia. Entonces, si lo entendemos literal, vamos a entender que el maestro, Yeshua, Jesús, estaba enseñando un antivalor, estaba enseñando en contra de la familia, y no es así. Le vamos a explicar al final a qué hacía referencia esta expresión, este texto, esta palabra de aborrecer. Otro punto incorrecto es que personas dicen que Jesús está animando a las personas a tratar mal a sus familiares. Personas que también dicen que en este texto Jesús está animando a las personas a tratar mal a sus familiares. Oigan, como entienden el texto aborrecer, la palabra aborrecer de forma literal, sin irse al trasfondo, sin irse a lo más argumentar y a investigar más sobre el significado de la palabra, principalmente en el idioma en que se escribió, entonces por eso llegan a estas conclusiones. Llegan a conclusiones como que Jesús está animando a hablar en contra, a odiar, o se puede decir, a tratar mal a la familia y hasta odiar. Muchos dicen. Hay personas que también se atreven a tal punto de decir, no, yo recibí una revelación en la cual a mí se me dijo que tenía que irme a cumplir tal misión y que tenía que dejar a mi familia, tenía que dejar a mi padre, tenía que dejar a mi esposa, tenía que dejar a mis hijos. Entonces, y muchas veces estas personas que reciben esa tal revelación, entre paréntesis, revelación, toman como base bíblica este pasaje, diciendo
argumentan y como defensa a la revelación que dizque han recibido este texto de Lucas capítulo 14 versículo 26. Dicen que el Señor nos manda a aborrecer a nuestros familiares. Entonces, estos son puntos que se han dicho, que se han interpretado acerca de este texto. Otros han llegado hasta el punto de descuidar a sus familiares por causa del reino. Sí, hay muchas personas que dicen que por causa del reino, trabajar para la obra del Señor, han descuidado a sus familiares, han descuidado a sus esposas, han descuidado a sus hijos, han descuidado a su familia, a sus padres, han descuidado a todo el mundo por causa del reino, tomando como referencia este texto bíblico, para que usted vea que cuando no se conoce, cuando no se estudia en contexto, cuando no se analiza el origen, el trasfondo, también cultural de muchas de las expresiones bíblicas, podemos llegar a conclusiones terribles y que pueden ser muy dañinas para el pueblo de Dios. Entonces, ahora bien, todos estos malinterpretaciones se han tomado de este solo texto bíblico simplemente por una palabra, por la palabra aborrecer. Y segundo, si no proveemos para nuestra familia, estaremos fallando con nuestra responsabilidad en el hogar. Es decir, hay textos bíblicos que nos mandan a ser responsables con nuestra familia, a ser responsables con nuestros hijos, a ser responsables con nuestras esposas. Entonces, ¿cómo va a ser que Yeshua va a argumentar en contra de esto? Usted se tiene que preguntar esto. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, que habla acerca de los deberes hacia los demás, dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, textos bíblicos argumentan en contra de la interpretación que muchas personas le han dado al libro de Lucas, al texto de Lucas capítulo 14 versículo 26. Aquí te está mandando, primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8, a que si tú no provees para los tuyos, para tu familia, has negado la fe y eres peor que un incrédulo. ¿Entiendes? Entonces, vamos a seguir lo que la Biblia enseña acerca de amar a nuestras familias. Hay muchísimos textos bíblicos que están en contra de esa interpretación que le han dado, que ya hemos citado, al principio citamos, acerca de este texto de Lucas capítulo 14, versículo 26. Una, Éxodo 20:12, donde se da el decálogo, las 10 palabras, los 10 mandamientos, como lo conocemos nosotros. Honra a tu padre y a tu madre, dice, para que se alarguen los días en la tierra. Le dijo el Señor a su pueblo, que el Señor tu Dios te da. Entonces, son textos bíblicos que están en la Torá, en la ley, que están en contra de esta interpretación que se le ha dado a este texto de Lucas capítulo 14 versículo 26. Otro texto, Mateo 15, 4 al 6, Jesús reprende a los escribas y fariseos por descuidar a sus padres por causa de sus mandamientos y tradiciones. Es decir, Jesús, fue uno de los que enseñó a favor de la familia. Reprendió en un momento a los escribas, a los fariseos, a los letreados de ese tiempo, los conocedores e intérpretes de la ley, porque ellos por su tradición, por sus tradiciones, estaban descuidando muchas veces sus deberes con sus padres. Juan 19, 25 al 27, estamos mencionando textos bíblicos que enseñan acerca del amor hacia nuestra familia. Estamos contraargumentando bíblicamente con pasajes bíblicos, textos, ¿verdad?, valga la redundancia, que enseñan en contra de la interpretación que se le ha dado a Lucas capítulo 14, versículo 26. Efesios 6, 1 al 3.
nos enseña acerca de la necesidad y responsabilidad de como hijos tenemos con nuestros padres. Es decir, más textos bíblicos enfatizando acerca de la responsabilidad que tenemos como hijos hacia nuestros padres. Entonces, algo que me llama la atención, Efesios, libro escrito por el apóstol Pablo, su carta a los Efesios. Entonces, Pablo, seguidor de Yeshua, ¿verdad? Entonces, Pablo iba a enseñar algo en contra de lo que su maestro, de lo que Yeshua había dicho. Usted tiene que saber que esta palabra, desde ahí usted tiene que llevársela. Esta palabra aborrecer, algo hay ahí. Tenemos que buscar qué es lo que hay aquí, porque no puede ser que el maestro diga una cosa y entonces el discípulo, el maestro está enseñando que hay que aborrecer, como literalmente muchas personas lo han interpretado. Mientras que su seguidor está enseñando el amor hacia la familia, el respeto, el honrar a los padres. La Torá, que fue escrita, que la mayor parte del Nuevo Testamento, Yeshua también dijo que vino a cumplirla. Entonces, ¿y cómo va a ser que Yeshua, que dijo en su palabra que él vino a cumplir, no a abolir la Torá ni los profetas, va a decir algo en contra de la misma? Donde acabamos de leer que en Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra. Entonces, ¿cómo va a ser que Jesús ahora va a decir que si no aborrecemos a vuestros padres, a vuestra madre, a nuestros hijos y hasta nuestra propia vida, no podemos ser sus discípulos? Algo tiene que haber aquí en este texto. Y sucede algo, Ari, que Jesús es tanto de familia que inclusive llama mucho la atención de que él sana a la suegra de Pedro. Claro. O sea, si uno se pone a analizar eso, dice, pero aquí está pasando algo extraño aquí. O sea, porque la concepción de lo que uno conoce como familia, y obviamente, como dice la Escritura, ¿verdad? Que si dejara el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Es decir, hay una concepción de la familia. Ahora bien, Jesús se fue más allá, ¿entiendes? Se fue más allá y sana a la suegra de Pedro, ¿entiendes? Entonces, lo que nos da a entender entonces de que realmente, y de acuerdo a lo que tú estás explicando, realmente parece ser que no, que ese aborrecer realmente no es literal, que quizá a lo mejor pueda significar otra cosa, quizá a lo mejor vamos a ver desde el punto de vista hebreo, vamos a ver a qué se estaba refiriendo, porque realmente, según lo que estamos viendo aquí, realmente está como chocando aquí, ¿entiendes? Así es. Entonces, queremos recordarle que este programa llega gracias a Delicias Candibón. Delicias Candibón, comida empresarial y buffet. Estamos ubicados en la calle Primera, número 10, barrio Duarte Herrera, Santo Domingo Oeste. Para contactar, pueden llamar al número 809-237-7588. 809-919-6128. Delicias Candibón, comida empresarial y buffet. Continuamos. Entonces, vamos a seguir. También queremos hacer énfasis que lo que estamos hablando, este tema que estamos desarrollando, lo estamos tomando como referencia el libro Textos Difíciles de la Biblia, de Willy Alvarenga. Textos Difíciles de la Biblia, de Willy Alvarenga. Estamos tomando esta bibliografía como referencia para que usted sepa que nosotros no nos estamos inventando nada de lo que estamos hablando en esta tarde. Más textos bíblicos que enseñan acerca del amor hacia la familia. Colosenses capítulo 3 versículo 20. Otro pasaje que nos indica lo mismo de obedecer a nuestros padres porque esto agrada al Señor. Vamos a leerlo. Dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Escuchen, entonces vemos más textos bíblicos que enseñan acerca del amor hacia los padres. Vamos a seguir. Primera de Timoteo 5:8 nos exhorta a proveer para los de nuestra casa y los padres están incluidos. Segunda de Timoteo 3:2. Este pasaje por implicación nos muestra que debemos ser obedientes a nuestros padres, ya que Pablo
condena la desobediencia hacia los padres. Entonces vemos el apóstol Pablo, Rab Shaul, enseñando acerca del amor hacia la familia, acerca del respeto hacia los padres. Entonces, como hemos dicho al principio, vemos a Rab Shaul, un seguidor de las enseñanzas de Yeshua y que predicó el evangelio hasta los gentiles, el apóstol de los gentiles, seguidor de Yeshua, amante de la Torah, enseñando acerca del amor hacia la familia, del respeto hacia los padres, contradiciendo esto la interpretación que muchas personas le han dado, volvemos y decimos al texto de aborrecer a vuestros padres. Entonces, ahora bien, lo que Jesús no está enseñando al mundo entero a odiar a sus familiares, no. Esa no es la enseñanza de Jesús. Jesús no está enseñando que debemos odiar a nuestros familiares. Tampoco está enseñando que las escrituras se contradicen, no. Tampoco está enseñando que las escrituras se contradicen. Todos estos pasajes que le hemos citado en el Brit Hadashah, también en el Tanakh, en la Torah, que hablan enfatizan y hablan acerca del amor hacia los padres, del amor hacia la familia, del deber que debe tener todo seguidor de Yeshua hacia sus familiares, hacia su padre, hacia su familia. Entonces, ahora bien, vamos a dar la interpretación correcta de este texto. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo en estas palabras? La respuesta es muy simple. Jesús está diciendo que si para ser su discípulo debemos amarle más que cualquier otra cosa. Más. No te está diciendo que debes odiarlo, ni que debes abandonarles. No. Te está diciendo que para tú ser su discípulo, tienes que amarlo por encima de todas las cosas. Y al principio hay un texto que dice en Mateo 10, versículos 29 y 30, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que si no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas o padre, madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Lo que te está mandando, lo que te está enseñando el maestro, el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 26, es que si tú quieres ser su discípulo, tú tienes que ponerlo en primer lugar. ¿Es cuánto? Esa es la enseñanza. Te está enseñando, te está diciendo que si tú quieres ser su discípulo, tienes que ponerlo en primer lugar en tu vida. Tú debes amar al Señor más que cualquier otra cosa. Pero tú amar al Señor, hay que entender que hay diferentes tipos de amores. Diferentes tipos de amor. Eso puede ser un tema para este programa, otro tema. Pero hay diferentes tipos de amor. Entonces, lo que te está enseñando es que debes poner a Dios por encima de todas las cosas, por encima de tu familia. Dios está por encima de todo. Pero ese de que lo pongas por encima de todo no te está diciendo que debes abandonarlo, que debes descuidarte con tus padres, que debes descuidarte con tus hijos. No te está diciendo que debes descuidarte con tu esposa. No, no es eso lo que te está enseñando. Ahora vamos a hacer un análisis de la palabra aborrecer desde en el texto griego. ¿Qué significaba en el texto griego que fue en el cual se escribió? La palabra aborrecer necesita ser analizada para poder entenderse mejor. Esta palabra aborrecer viene de la palabra griega miseo. Tiene varios significados. Significa, le voy a decir alguno, odiar, aborrecer, sentimientos maliciosos e injustificables hacia otro. También significa, entre otras definiciones, la preferencia relativa de una cosa por encima de la otra. También significa amar menos. Tiene varios significados la palabra aborrecer, miseo en el griego. Entonces, hay algo que hay que tomar en cuenta a la hora de cuando veamos esta palabra en las Escrituras.
es que como esta palabra tiene varios significados, cuando vayamos a interpretar esta palabra en un texto, debemos interpretarla conforme al contexto, conforme a lo que se esté hablando. Porque no siempre la palabra como tal puede significar odiar. Hay alguna parte de las escrituras donde vemos la palabra aborrecer que propiamente significa odiar. Que propiamente significa que hay que aborrecer, sí, como tal, como usted lo entiende en el español. Pero hay otras veces, y se lo vamos a explicar, vamos a explicarle ahora mismo textos bíblicos, que no siempre, que en algunos textos también significa amar menos, que es precisamente el del texto en cuestión. En el texto que estamos analizando en el día de hoy, es precisamente eso. Debes amar menos y amar más a Dios, amar a Dios por encima de todas las cosas. Eso es. Uno de los significados es poner una cosa por encima de la otra. Es decir, debes poner a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, debemos saber esto. No siempre la palabra aborrecer, cuando la vemos en las escrituras, significa que tenemos que odiar a la persona, no. Puede ser que signifique amar menos. Puede ser que signifique poner una cosa por encima de la otra. Y vamos a mencionar algunos textos. Hay un texto, libro de Génesis, capítulo 29, 30 al 31. Dice, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años, y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Entonces, literalmente, si cuando vemos la palabra menospreciada aquí, que la palabra menospreciada es la palabra griega misetai, que proviene de misei también, la cual significa amar menos. Significa amar menos. Entonces, si no estudiamos a qué hace referencia la palabra desde el idioma, desde el griego, desde el idioma en que se escribió, o desde el idioma en que se pensó, en que se dijo, vamos a malinterpretar el texto. Lo vamos a malinterpretar. Entonces, en este texto de Génesis 29, donde dice que vio Dios que Lea era menospreciado, no es propiamente que Lea era menospreciada. Era simplemente que Jacob amaba más, es decir, tenía a tener una cosa por encima de la otra, amaba más a Raquel que a Lea. No era que la odiaba, no era que le tenía odio, era simplemente que el amor hacia Raquel era mayor. Y hay otros textos bíblicos que también lo enseñan. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé más a Esaú aborrecí. Aquí Pablo no está diciendo que Dios aborreció a Esaú. No. Que Dios odiaba a Esaú. No, no es eso. Por eso que le digo que cuando usted vea la palabra aborrecer, usted tiene que ponerle significado dependiendo del contexto al que se esté hablando. Usted tiene que saber distinguir cuando la palabra aborrecer quiere decir odiar. Cuando la palabra aborrecer quiere decir aborrecer propiamente, tener al menos una persona. O cuando la palabra aborrecer lo que quiere significar es amar menos. Entonces, aquí lo que está diciendo es que Dios amó más a Jacob, no que lo odió. ¿Entiende? Entonces, debemos estar claro con esto. Entonces, primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna para permanecer en él. Usted ve, aquí la palabra aborrecer sí significa, según el contexto, odiar. Aquí sí, usted tiene que saber distinguir cuando, según el contexto, es odiar o cuando es simplemente que amó menos, que no amó con la misma intensidad, que no la amaba con la misma intensidad. Yo tengo un texto, Harry, para que tú le digas a la audiencia a qué pertenece o qué tipo de significado es.
Por ejemplo, en esta misma parábola del mayordomo infiel, en Lucas 16, versículo 13, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ahí, el aborrecer es tendrá uno por encima del otro, no es odiar. Es lo que entiendo, tendría que leer mejor el contexto, pero entiendo que no es odiar. Usted puede tener dos señores, dos amos, ¿verdad? Dos amos. Pero a uno de ellos, quizás usted se siente más identificado con él y lo va a amar, le va a tener más estima que al otro. Pero no propiamente odiarlo. Ahora bien, si se da alguna situación que no se enfatiza según el contexto en esta parábola de eso, puede ser que pueda significar que es odiar. Ahora bien, pero según lo que el texto, simplemente lo que se lee, según el texto, se puede entender que es simplemente va a amar a uno por encima del otro. En este texto es también así. Usted tiene que saber distinguir, como le dije al principio, como le hemos dicho, cuando propiamente es aborrecer, cuando es odiar o cuando simplemente es amar con mayor intensidad o amar menos. Esta es la enseñanza del primer tema del día de hoy. Lucas capítulo 14, 26, donde dice que si alguno no aborrece padre, madre, hermano, hija y hasta su propia vida, por hacer sus discípulos no entrará al reino de los cielos. No te está diciendo que tú tienes que odiar a tus padres, que tienes que descuidarte de tu esposa, que tienes que descuidarte de tu esposo, que tienes que descuidarte de tu familia por el reino. No. Hay textos de más, mencionamos algunos aquí, donde el apóstol Pablo, Rab Shaul, donde el propio Yeshua, donde la Torá enseña acerca del amor hacia la familia, del amor hacia los hijos, del amor de los deberes que tenemos como cristianos, como seguidores de Yeshua. Así que la palabra aborrecer tiene que entender dependiendo del contexto cuando está haciendo referencia a odiar, cuando está haciendo referencia a menospreciar o cuando está haciendo referencia simplemente a que se amó por encima del otro o que se amó con más o con menos intensidad. Entonces, hasta aquí esta primera enseñanza acerca del texto, libro de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Vamos a dejar ahora a nuestro hermano Michael, la cual estará explicando desde un contexto bíblico, cultural, acerca de la parábola